En esta esquina, defendiendo el Poseidomo, una esponja cuadrada y su contrincante, un enorme y cruel robot ardilla. Hey, ¿qué ondas, carnal? Hoy te traigo un juegazo para Android e iOS. Es de esos pocos juegos que valen la pena jugar. Como ya estás viendo, es un juego de Bob Esponja, pero no cualquier juego. Dale una oportunidad, mira este video completo para que te des cuenta que vale la pena probarlo. Como siempre, no hablaré en algunas ocasiones para que veas y escuches el juego. El juego se llama Bob Esponja, la batalla por fondo de bikini. Anteriormente lo mencioné en un top de juegos PC y consolas para móviles. Si no has visto ese video, te recomiendo verlo después de que veas este. A simple vista no llama mucho la atención, pero una vez lo pruebas te das cuenta del potencial que tiene. Por eso te digo, quédate hasta el final y te darás cuenta tú mismo. Este es un juego de acción y aventura. Para que entres en contexto de qué trata el juego, pues la ciudad de fondo de bikini está llena de robots malvados que están haciendo estragos. Estos robots fueron creados por Plankton, pero se salieron de control y ahora dependerá de Bob Esponja, Patricio y Arenita para salvar la ciudad. El juego está genial, sí se nota que le metieron importancia cuando lo crearon. Lo mejor de todo es que tiene las voces originales en español latino. Cuando hablas con los personajes se sienten vivos, al igual que en la serie. Por ejemplo, cuando hablas con Calamardo se siente aburrido y molesto. Cuando hablas con Don Cangrejo es igual de tacaño que en la serie. Hola, Calamardo. ¿No te pagué para que te fueras? Lo siento, chico, pero la feria está cerrada. Un robot tuvo el descaro de adueñarse de la taquilla y, lo que es peor, de mi dinero. Si me ayudas a deshacerme... Así que le doy una buena puntuación en ese aspecto. Al igual, la banda sonora y los efectos de sonido son idénticos a la caricatura. Las batallas se sienten emocionantes, cada personaje tiene su habilidad, el juego tiene objetos ocultos que son difíciles de encontrar. Solo si eres curioso y te gusta explorar cada rincón del juego encontrarás estos objetos que te menciono. Soy una esponja. Algo que me gustó bastante son los detalles que tiene el juego. Por ejemplo, cuando entras a la casa de Calamardo tiene sus cuadros artísticos, o la biblioteca de Bob Esponja, todo se ve igual y da gusto andar curioseando. No es un mundo abierto, el juego tiene zonas las cuales no puedes explorar si no cumples el requisito de espátulas doradas. Estas espátulas doradas te las vas encontrando en el juego, son difíciles de encontrar. Haz de cuenta que si has jugado Super Mario 64 donde tienes que conseguir estrellas para abrir ciertas puertas que te llevan a otros niveles, pues este juego de Bob Esponja es igual. Un gran reto. Tengo nervios de acero y músculos de arena. Pero está genial porque así vas explorando todo a tu ritmo, pasando por las primeras zonas donde es fácil y a medida vas avanzando aumenta la dificultad. Lo he estado jugando bastante, aún no llevo ni la mitad del juego, pero hasta el momento no lo he sentido repetitivo. Cada área a la que vas se siente original. Me temo que Bob Esponja no podrá ganar así. Como la brisa de primavera. Lo he estado jugando bastante, aún no llevo ni la mitad del juego, pero hasta el momento no lo he sentido repetitivo. Cada área a la que vas se siente original. Por cierto, si quieres seguir viendo estas recomendaciones de juegos que valen la pena jugar, nada más deja tu like.
quiero jugar. Esto no es un juego, aunque nos jugamos. Los robots deben haber roto el cristal. Invadieron mi roble y todo es culpa tuya. Así que entra. Gráficamente ya te diste cuenta, el juego se ve genial. Estoy usando los gráficos altos y estoy jugando a 30 FPS. El juego da hasta 60, pero para correrlo así tendrías que tener un celular de gama muy alta. En la descripción de este video puedes ver el dispositivo que estoy usando. También la experiencia con mando se siente muy cómodo. Yo ni siquiera he tocado las teclas táctiles, solo estoy jugando con mi gamepad. Que por cierto, si quieres una recomendación de un buen mando, te invito a ver este video. Nueva. Fresco, como la brisa de primavera. Muy bien, mucho mejor. Supongo que necesitas esto más que yo. Ya viste el juego, está bueno, ya te diste cuenta que tiene buenos gráficos, también la historia está buena, se siente la esencia original de Bob Esponja, es compatible con mandos, así que ¿qué esperas para probar este juego tú mismo? Coméntame si probarías este juego y si no, pues también coméntalo. Te invito a ver las demás recomendaciones, yo me despido y hasta la próxima.